buen día, sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. Sean todos bienvenidos a este espacio para reflexionar un poquitito sobre la educación financiera y especialmente hoy que vamos a estar hablando de la relación entre nuestra autoestima en relación al dinero. ¿Qué tiene que ver el manejo del dinero con el tipo de autoestima que tenga cada persona? Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. Trajimos un resumen de un libro que hemos encontrado que me pareció bastante interesante e importante, porque este libro recalca que dependiendo del nivel de autoestima, vamos a ir viendo que hay factores externos que podrían condicionarnos como personas para gastar más o para gastar menos. Así que vamos a ver de qué se trata. Ahora sí, yendo ya a nuestro tema del día de hoy, haciendo un llamado un poco a conciencia de tu relación con el dinero. Y acá nos dice la reflexión: tu relación con el dinero será para toda la vida. Es mejor tenerlo de tu lado que en tu contra. Entonces vamos a ver un poco a qué se refiere. Dice que la autoestima, que es justamente nuestro tema del día de hoy, que es la relación entre autoestima y las finanzas personales. Vamos a ver qué nos dicen los expertos, que son los psicólogos, cómo influye la autoestima en el buen o mal manejo de las finanzas personales. Acá nos dice que la autoestima se mide por las experiencias. A ver un poco. Se mide por las experiencias, sean estas buenas o malas. Entonces, las experiencias positivas o negativas también influyen en la confianza o en la desconfianza que yo pueda tener en nosotros mismos. Entonces, es bueno no confundir el complejo de superioridad con alta autoestima. Esto es muy importante según lo que estábamos leyendo un poquitito, porque dice que un poco que no tiene nada que ver con tener buena autoestima con tener complejo de superioridad, porque justamente esto último, el complejo de superioridad, podría ser baja autoestima. ¿Por qué? Porque acá le vemos al pollito que le está pisando a otro y dice: yo el peor de todos, está diciendo, porque justamente alguien con baja autoestima podría tener estos dos rasgos: ser una persona muy que se cree con un perfil de autosuperioridad, o por el otro lado, creerse el peor de todos. Esto es falta de autoestima, o baja autoestima. Y esto puede inferir por factores ya sea internos o externos, pero más tiene que ver con los factores internos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que nos afecte de sobremanera, ya sea las opiniones, la moda, o depender mucho justamente de la opinión de los demás. Entonces, acá nos hace un poco un llamado a ver cómo empezar a trabajar. Dice que la autoestima, la buena autoestima, nos hace generar preguntas que pueden generar buen relacionamiento, ya sea con uno mismo o con los demás, a modo de justamente el feedback que tenemos con una persona con alto autoestima puede generar confianza, puede generar mayor deseo de relacionamiento con esa persona. ¿Por qué? Porque te hace sentir a su vez seguro. El autor nos indica que la autoestima está directamente relacionado con las finanzas y nos da algunas recomendaciones. Cuando tenemos buena autoestima, los factores externos no nos afectan. Lo que siempre hablamos, no es necesario tener ese iPhone 15 o no sé cuál es la versión más nueva para poder sentirse bien. ¿Por qué? Porque tengo mis propias metas y mi autoestima me dice que lo que tengo es suficiente para poder relacionarme, desarrollarme. Y no es necesario tener ese artefacto de última generación para poder sentirme bien. No estoy esperando un halago externo. Qué lindo tu iPhone 15, yo también quiero. Sino que
no esperamos, no dependemos tanto de la aprobación de la gente como para poder sentirnos bien, sino que la automotivación viene de adentro porque tenemos una buena autoestima. Entonces, cuando hablábamos al inicio del valor que nosotros mismos nos damos, el autor dice que tiene todo que ver a cómo nos criaron, ¿sí? Si nos criaron con palabras muy negativas, comentarios feos, entonces el niño tiende a tener una autoestima muy baja. Entonces es bueno trabajarlo desde pequeñitos, inculcándoles que esa personita es importante, que puede lograrlo, que puede hacer grandes cosas, a modo de ir trabajando esta autoestima en nuestros niños. Esta recopilación dice que el que tiene baja autoestima necesita validación de otros para sentirse bien. Le afectan mucho los factores externos, la moda, la opinión, cómo se ve, y por ello es más propenso a ir mucho más con la tendencia de la moda y necesita gastar constantemente en cosas para que los demás le den cumplidos. Y por ende sus finanzas no siempre su finanza siempre se ve afectada cuando tenemos a lo mejor una baja autoestima. Por tanto, es un círculo vicioso. Entonces, para las personas que tienen bajo autoestima, a lo mejor necesitan constantemente esta aprobación y por tanto van gastando en cosas costosas que le terminan afectando en sus finanzas personales. Y dice que también nos hablaba de que no confundir el complejo de superioridad con alta autoestima, que incluso que las personas con mucha superioridad, que se sienten superiores, es porque en realidad tienen baja autoestima. Porque necesita validación de otras personas, le afecta mucho los factores externos, lo que ya mencionábamos. Y también haciendo un poquito hincapié en cómo debemos ser, el que tiene baja autoestima necesita validación. Y a ver un poco qué nos dice los otros factores. A ver un poco, el autor indica que la autoestima va directamente relacionada con las finanzas. Claro, porque si yo me siento cómodo, si tengo suficientemente, si con un teléfono de marca X, que me pudo haber costado 2 millones de guaraníes, hago las mismas llamadas, envío los mismos mensajes, a lo mejor las tomas fotográficas lo que no van a salir tan lindas como en el iPhone 13, pero ¿qué sucede? En cómo eso afecta en mi calidad de vida. A lo mejor si me dedico a ser diseñador gráfico, a ser fotógrafo, ahí me puede ayudar un teléfono de alta gama, pero si qué sé yo, soy contadora, soy auxiliar administrativo, si me dedico a otras cosas con las que el teléfono no me va a generar ingresos, entonces no tendría que por qué afectarme la aprobación o desaprobación de los demás por el tipo de teléfono que yo tenga. ¿Cuáles son los tips que recomiendan estos expertos a modo de mejorar nuestra autoestima? El primero dice separar los factores externos de los internos. Dice que por ello empezamos con esta partecita, que los factores los factores externos no solo son negativos, también pueden ser positivos. ¿Pero a qué se refiere esto? Si nos pasa algo extremadamente bueno, estamos esperando que nos vuelva a suceder constantemente, es porque en definitiva igualmente estamos propensos a que los factores externos nos afecten. Entonces, ver un poquitito la parte de cómo nos afecta todo lo externo. Si es algo muy bueno o algo muy malo, no debería de poder afectar en cómo yo me siento, en especial si es que voy a depender de ese sentimiento. Y luego está la parte interna, que sí es lo que yo puedo manejar, controlar, verificar un poco cómo estoy, que es justamente la autovalidación. Recordemos que estábamos mencionando en el bloque anterior cómo deberíamos de ir inculcando este valor de
de buena autopercepción para los niños, siendo amables en la forma de cómo le hablamos. Sos importante, vos podés lograr, vamos a ahorrar juntos, vamos a hacer un trabajo. Entonces, a medida que vayamos dando impulso positivo a nuestros hijos, ellos mayor o mejor autoestima tendrán a medida que crezcan, a modo de que no les afecte tanto los factores externos. ¿Por qué? Porque está bien con los factores internos, hablándose, pudiendo la persona desarrollarse bien, hablándose de forma positiva. El segundo tip es el diálogo positivo. ¿Con quién? Con uno mismo. Sé amable y positivo contigo mismo. Recordemos la frase, tratar a los demás como te gustaría que te traten. Entonces, ¿por qué no tratarse bien? Escucho tanto que, ay, qué tonta que soy. Yo soy un fraude porque digo que voy a ahorrar todos los meses y nunca ahorro. Entonces, primero, por un lado, te detectas que te estás mintiendo y por el otro lado, te castigas con palabras muy duras. Entonces, no seas tan duro contigo mismo. Más bien, tenemos que preguntarnos un poquitito, ¿en qué he fallado? ¿Qué puedo hacer para conseguir? ¿Por dónde empiezo? Vamos a crear un plan de acción. Entonces, dejar de lado esa carita fea y mala que te dice fracasado, bueno para nada, y enfocarte en lo positivo, porque recordemos que siempre cuando formulamos metas y decimos que activamos la palabra mágica o la pregunta mágica que es el cómo. ¿Cómo puedo hacer? Entonces recordemos que nuestra mente, nuestro cerebro, es una máquina para generar ideas. Entonces, al darle el trabajo, al darle la motivación con la pregunta, el cómo lo voy a lograr, empieza a trabajar inmediatamente, dejando de lado a lo mejor las excusas, a lo mejor los peros y los contratiempos que podamos llegar a tener, para que no se enfoque en eso y más bien se enfoque en todo lo positivo, en las preguntas positivas, en las preguntas constructivas del cómo, para poder justamente empezar a trabajar aquello que queremos y necesitamos para mejorar nuestras finanzas personales. También habla de el tercer paso, que es que aceptemos los halagos. Aceptar halagos y devolverlos de una forma sincera es una señal de buena autoestima. El paraguayo, yo al menos, me dicen, qué lindo pantalón. Ah, no, compré por 20.000 de tal lugar. Entonces es como que no validamos esos halagos que nos hacen. De qué linda campera. No, este viejísimo es de mi abuela. Es como que no queremos aceptar lo bueno que nos están diciendo en vez de agradecer y a lo mejor devolver de una buena manera, porque devolver el halago nos habla de una buena autoestima. Entonces, aceptar los halagos es una señal de aceptación y de buena autoestima. También en esta parte, aquí está una palabra súper mágica que habla del agradecimiento, que a lo mejor no tiene mucho relacionamiento con el tema de hoy, pero el agradecimiento nos indica una señal de que estamos realmente contentos, estamos felices. Cuando decimos gracias, generalmente es porque estamos llenos de justamente agradecimiento, atrae mucho lo que es la prosperidad y esto generalmente quienes lo aplican saben que es así. Bien, y en el cuarto paso dice evita compararte. En esta parte es súper importante y me quiero detener porque aquí vemos los tres pollitos y no porque el que tenga más dinero justamente va a ser el que tenga mayor puntuación, sino que todos tenemos, no medirse por el dinero o las cosas materiales que tenemos. Total, son recursos que si no las gestionamos, las podemos llegar a perder tarde o temprano. ¿Y qué pasa si no tengo una autovaloración elevada? Entonces nunca voy a poder recuperar. Si solamente dependo de las cosas materiales o del dinero, esto nos indica o esto nos dice el material
que si no tenemos una buena autoestima no podremos recuperarnos de los tropiezos. Y también encontré un cuadrito así súper espectacular que no traje hoy, pero podemos dejarlo para el siguiente programa, que habla de DAFO personal, que es justamente el FODA o DAFO, como le quieran llamar, que es el cuadrito donde vamos a poner todas nuestras fortalezas, todas nuestras oportunidades y, ¿por qué no? Tenemos que identificar las debilidades y amenazas, ¿sí? Entonces estos tres pollitos, por más pequeños o grandes que sean, por más que tengan poco o mucho, mucho o poco recursos económicos o un respaldo patrimonial, no de ello va a depender justamente el valor de cada uno de ellos. El material nos habla de que cada persona tiene habilidades diferentes, que en el lugar correcto va a brillar de sobremanera y de forma excepcional si está en el lugar correcto. Así que no medirnos por las cosas materiales, sino tener la seguridad de nuestras habilidades, en nuestras habilidades manuales y de inteligencia, a modo de justamente poder trabajar por aquello que nosotros queremos. Esto es totalmente personal, cada uno tiene metas completamente diferentes. Cuando hablamos de metas, decíamos, mi meta no solo es ir a Italia, mi meta hoy puede ser salir del sobreendeudamiento y es totalmente válido. Ninguna meta es menor o mayor que la otra o más importante que otras. Siempre depende de cada persona y es por eso que debemos ser realistas y realizar un poco este cuadro que decíamos de detectar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades personales enfocados a las finanzas, a modo de cruzar un poco estas aristas y ver estrategias, ¿sí? Una vez que nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, sabemos cómo o podríamos llegar a cruzar estos puntos, a modo de saber qué estrategias implementar en mi vida, a modo de poder justamente gestionar mejor nuestras finanzas personales. Cada persona es diferente. A lo mejor yo puedo tener ciertas habilidades artísticas y no por eso un economista puede venir y me dice, no, vos sos menos o vos sos más. Todos somos muy importantes, podremos lograr cosas grandiosas con nuestras propias habilidades y por ello es que el valor de cada persona es totalmente separado, totalmente no tiene nada que ver con las posesiones económicas o materiales. Entonces el valor que nosotros nos demos, que la autopercepción de nosotros mismos tiene mucho que ver con algunos factores externos que pueden llegar y nos dicen, pero vos tenés que cambiar de auto. Feísimo tu auto. Es básico tu auto. No tiene polarizado tu auto, te dicen, ¿verdad? Entonces ya va a depender mucho de qué utilidad le está dando al vehículo. A lo mejor te está dando esa misma utilidad que te puede dar un auto de alta gama. Te está transportando, que es su utilidad finalmente. Entonces decís, bueno, en este momento no es necesario dar explicaciones de nuestras metas actuales, pero a lo mejor a familiares, a gente que nos pueda ayudar a cumplir con nuestras metas, a lo mejor sí va a ser necesario. No estoy cambiando el auto en este momento porque estoy queriendo hacer una especialización, estoy queriendo justamente terminar mi rueda de ahorros para poder tener un enganche para ese 0 kilómetro por el cual tanto ya trabajé para no pagar tanto sobrecosto en intereses. Entonces, tu relación con el dinero es para toda la vida y es mejor tenerlo de tu lado que en tu contra. Entonces, es necesario justamente entender este tipo de herramientas o este tipo de cosas, a modo de poder justamente siempre tener de primero tus beneficios, cosas que realmente te beneficien, perdón, a cosas que realmente pueden ir en contra de tus metas. Nos decía el material que la autoestima no tiene nada que ver con las ínfulas de inferioridad o de superioridad, perdón,
que justamente gente que tenga este perfil es porque generalmente está teniendo una baja autoestima que necesita trabajar en forma urgente para no necesitar tanto de la validación o el respeto o la admiración o el miedo de las demás personas, sino que pueda trabajar justamente en tener mejor autoestima a modo de que sus finanzas no se vean afectadas en estos factores. Y separar por sobre todo los factores externos de los internos a modo de poder trabajar cada cosa desde su respectiva importancia. Los factores externos no los podemos cambiar y los factores internos sí los podemos trabajar a modo de poder estar mejor preparados para enfocar en cualquier aspecto que nos pueda llegar a afectar, ¿sí? A lo mejor choqué el auto y perdí ese auto y me va a costar muchísimo conseguir un nuevo vehículo. Y no por ello yo me tengo que sentir mal por andar en colectivo o por empezar a ahorrar desde cero a modo de poder recuperar mi movilidad. Esa es tener una buena autoestima a modo de poder trabajar lógicamente por aquellas metas que van a darle valor a nuestras vidas y por sobre todo que la comodidad financiera, que la tranquilidad financiera por sobre todo siempre esté presente en nuestras vidas. No hay nada peor que sentirnos agobiados por ciertas deudas que no podemos cumplir, a lo mejor porque hemos adquirido cosas que no podemos cumplir con sus respectivos pagos. Y por sobre todo, el segundo paso es un diálogo positivo, ser amables con nosotros mismos. Tratémonos bien, hablémonos en forma positiva, sin echarnos la culpa de cuando algo sale mal y por sobre todo enfocarnos en qué he fallado a lo mejor, pero qué puedo hacer para poder mejorar. Tu pasado no determina tu futuro y por sobre todo crear un plan de acción a modo de mejorar cuando algo no ha salido como nos esperábamos. Hablaba también de poder aceptar halagos, evita compararte por sobre todo. Y la última reflexión, y vemos a nuestro pollito que finalmente se tiene que hacer una pregunta esencial, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de separar un poquitito en un cuadro cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades? Entonces, para llevar todo lo bueno, todas nuestras habilidades, oportunidades y fortalezas dentro de ese cuadro, tenemos que mirarnos un poquitito al espejo de forma positiva, amable, y preguntarnos cuál es nuestro superpoder, ¿sí? Nuestro superpoder son aquellas habilidades que solamente nosotros podemos lograr. Entonces, no evitar, por sobre todo, compararnos con aquellos grandes profesionales que a lo mejor ya lo han logrado todo. Y por el contrario, llevar en este cuadrito todas nuestras habilidades, todo lo que nosotros podemos llegar a explotar a modo de ser o estar mejor financieramente cada día. Entonces espero que les haya servido esta reflexión que trajimos de la mano de nuestro amigo El Pollito el día de hoy. Así que déjanos tu comentario en las redes sociales, en Facebook. Yo de mi parte agradezco que me hayan acompañado y deseándoles un excelente fin de semana, me despido. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.